Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En los próximos minutos, si nos acompañan, van a conocer todo sobre la gran ciudad de Toledo, Ohio, de Glass City. Así que sean bienvenidos a Toledo. Welcome to Toledo. Welcome home. La ciudad de Toledo se sitúa en el noroeste del gran estado de Ohio. Actualmente es la cuarta ciudad por población del estado. Tiene, según el último censo, 270.000 habitantes. Su área metropolitana comprende más de 500.000 habitantes. Y ha sido siempre un gran centro comercial e industrial, de los mayores de América. Vamos a repasar brevemente cómo se desarrolla Toledo como uno de los núcleos más importantes a nivel industrial. Este área del noroeste de Ohio sabemos que es una zona que a principios del siglo XIX permanecía inhabitada. Era una zona pantanosa cubierta de bosques, el Great Black Swamp. El río Maumee era la única vía de penetración hacia el interior. Por ello, en 1795 se establece el famoso Fort Defiance. Existían algunas villas, algunas aldeas a lo largo del curso del Maumee, como pueden ver en este esquema. Waterville, Maumee, y dos pequeñas villas en la desembocadura del río Maumee, Port Lawrence y Vístula, que habían sido fundadas en 1817. En 1837, tras la resolución de la llamada Toledo War, en el que quedó fijada definitivamente la frontera entre los estados de Michigan y de Ohio, estas dos villas, Port Lawrence y Vístula, se fusionan, dando lugar a la ciudad de Toledo. Toledo prospera sobre todo a partir de la conclusión en 1845 del Miami-Aniri Canal, que iba desde Cincinnati, al sur del estado, en el río Ohio, hasta Toledo. Esto hizo de Toledo un gran centro comercial, que fue potenciado años después con la llegada de los ferrocarriles. Las main lines de los ferrocarriles hicieron de Toledo un nudo ferroviario muy importante. Ello hizo que Toledo fuese un importante puerto de exportación, sobre todo de carbón, hacia otras zonas de la región de los Grandes Lagos. El descubrimiento, en la década de 1880, de importantes yacimientos de gas natural y de petróleo en el área circundante a Toledo, en el sur, Bull County, Hancock County, Allen County, hizo que la industria prosperase en Toledo. En primer lugar, la industria del vidrio, la industria del cristal, por la que es conocida y por la que ganó su sobrenombre de Glass City. Sabemos que la industria del vidrio utilizaba como materia prima la arena, que es abundante en los alrededores de Toledo, y como combustible el gas natural, que en aquella época se regalaba a las empresas que quisiesen establecerse. Por ello, en 1888 se establece una gran compañía de la industria del vidrio en Toledo. Era la Livy Glass, que se localizó aquí desde Massachusetts. La Livy Glass fue el motor industrial de Toledo en el sector del vidrio durante la última década del siglo XIX. Precisamente a finales del siglo XIX, un empleado de la compañía, Owen, inventó una máquina para fabricar botellas de vidrio automáticamente, creando su propia compañía, la Owens Bottle Glass Company,
en 1903. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria del vidrio, con innovaciones de las que nos beneficiamos actualmente en todo el mundo. Les comentaremos simplemente algunas invenciones que tuvieron lugar en Toledo: el cristal específico para automoción que no se rompe, el cristal a prueba de balas o la fibra de vidrio. Son todas invenciones made in Toledo. Simplemente les comentaremos que las dos mayores multinacionales del vidrio en Estados Unidos, la Owens Illinois y la Owens Corning, siguen teniendo su cuartel general a nivel mundial radicado en la ciudad de Toledo. Otras industrias que progresan a finales del siglo XIX fueron la industria pesada, los altos hornos, la metalurgia, las refinerías de petróleo, los astilleros. Todos se localizaron en East Toledo, a la derecha del río Momí. Otra industria típica de Toledo fue la fabricación de balanzas e instrumentos de precisión. La Toledo Scale Company, hacia la década de 1930, era la mayor productora de balanzas automáticas e instrumentos de medida de precisión del mundo. También la fabricación de carros, carruajes, vagones y bicicletas. Toledo, a finales del siglo XIX, era la mayor productora de bicicletas de América. Existían 4 grandes compañías: la Gendron Iron Wheel, la American Bicycle Company, la ABC. Precisamente, a principios de siglo, la fabricación de bicicletas se transforma en fabricación de automóviles y componentes. Por ejemplo, la ABC se transforma en la International Motor Car en 1902, que en el año 1912 es comprada por un industrial, John North Willis, que también compró una fábrica de vehículos en Indiana, la Overland, y trasladó la producción a Toledo, creando una gran factoría al final de la Central Avenue. Era la Willis Overland Motor Company, que producía vehículos en gran cantidad. Se dice que la década de 1910 era segunda en producción de vehículos tras Ford, y que en los años 40 se hizo famosa porque ganó un concurso para proveer al ejército americano de un vehículo militar ligero. Era el Jeep, el mítico Jeep. A partir de ahí, Willis Overland entra en la historia. La compañía es comprada por otras empresas: Kaiser Jeep, en los años 50 y 70, American Motors en 1970 y Chrysler en 1988, hasta que en el año 2002 Fiat compra Chrysler, que estaba en bancarrota. Les comentamos un secreto: Fiat compra Chrysler, que era un muerto realmente, simplemente por el valor de la marca Jeep. Y a partir de entonces Jeep continúa bajo Fiat, ahora forma parte de Stellantis. En la actualidad, Jeep posee en Toledo 2 grandes plantas de producción, de las que están viendo aquí imágenes. El Toledo North Assembly Plant, al norte de la ciudad, y el Toledo Supplier Park, al sur. En adición a las plantas de montaje de Jeep, en Toledo tiene mucha importancia la industria de componentes de automoción, históricamente, dado que en Toledo surgió y tiene todavía sus cuarteles generales a nivel mundial la multinacional Dana Automotive Corporation. También fueron importantes la Electric Autolite
que fabricaba estárteres, alternadores para vehículos, la Libby Owens Ford Plant, que fabricaba cristales en exclusivas para el grupo Ford, aquí tienen la imagen, la Döhler Jarvis, una fundición que producía motores, y actualmente también es muy importante la planta de General Motors Powertrain Toledo, que fabrica transmisiones para los modelos del grupo General Motors. Podemos decir que actualmente la industria en Toledo ha quedado reducida, que no es poco, a la industria de automoción y componentes y a la industria del vidrio, con Owens Illinois y Owens Corning. También quedan una refinería de petróleos y un mini mill, un pequeño altorno eléctrico. La ciudad de Toledo creció enormemente a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Tienen aquí esta ficha con la población de Toledo en los sucesivos censos de población. Fíjense que entre 1880 y 1900 casi triplica la población. Entre 1900 y 1920 duplica. Este enorme crecimiento, debido al desarrollo industrial y comercial, está basado sobre todo en la inmigración. Hubo unas grandes oleadas migratorias hacia la ciudad de Toledo. En las últimas décadas del siglo XIX, las primeras oleadas migratorias corresponden sobre todo a los alemanes, que llegan en masa a Toledo, igual que a todo el estado de Ohio. Vemos con alemanes trabajan en las factorías como ingenieros, como técnicos, artesanos, comerciantes. También irlandeses que llegan a trabajar en los trabajos más duros. Los irlandeses eran analfabetos, por tanto, solamente podían emplearse en los trabajos más duros, que eran la construcción de canales y la construcción de ferrocarriles. Y a finales del siglo XIX llegan en oleadas los polacos, que trabajan sobre todo en la industria del vidrio y posteriormente en la industria de automoción, como operarios. Estos tres grupos étnicos moldearon el paisaje urbano de la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, vemos aquí en este plano de principios del siglo XX, constaba de un downtown y alrededor de él, hacia el sur, se extendía un distrito industrial y comercial que era llamado el Warehouse District. Y al lado de este Warehouse District, en una isla en el río Momí, estaba la estación ferroviaria, los terminales ferroviarios de mercancías y de pasajeros. Aquí existían muchos empleos para estos inmigrantes. Vemos aquí esta fotografía, esta bonita fotografía de principios de siglo. Vemos en primer término el distrito de los Warehouse y a la derecha, sobre el río Momí, el terminal ferroviario. Al otro lado del río, en East Toledo, estaba la industria pesada, la siderurgia, los astilleros, las refinerías de petróleo. Entre estas instalaciones industriales de East Toledo existían dos barrios étnicos de una fuerte personalidad, Ironville y Birmingham.
Ironville era básicamente el barrio de los eslovacos, los búlgaros y los rumanos, que llegan a finales de siglo para trabajar en la industria siderúrgica. También para trabajar en la industria siderúrgica llegan húngaros, que se asientan en el Birmingham Neighborhood. Hacia 1920 existían cerca de 3.000 húngaros en Toledo. Algunos de ellos tan famosos como el señor Tony Pacos, que abrió su mítico restaurante en el Birmingham Neighborhood, que iría a ser famoso a nivel mundial, como lo es actualmente. Decir Toledo es decir el restaurante Tony Pacos Café. East Toledo también tuvo durante más de 50 años el Toledo Sports Arena, inaugurado en 1948 y demolido en el año 2007. En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad de Toledo tiene un downtown vibrante, hoteles, comercios, grandes almacenes, tikis, teatros, restaurantes, salas de fiesta. También tiene una población mayormente católica. Ello llevará a la creación del Obispado de Toledo, uno de los obispados católicos más importantes de Estados Unidos. Aquí tienen la primitiva catedral que se construye en Toledo para este obispado, la Catedral de San Francisco de Sales, sustituida en los años 20 por esta monumental obra de arte que es la Catedral de Nuestra Señora Reina del Rosario. Como toda ciudad americana, a partir de los años 60, los procesos de suburbanización, también la crisis industrial que se deja sentir, sobre todo en la industria pesada, hacen que el downtown de Toledo pierda fuerza y fulgor. Lo abandonan residentes, comercios, que no pueden competir con los centros comerciales suburbanos, con los malls, de tal forma que a finales del siglo XX es necesario revitalizar este downtown. Ello se ha conseguido en la ciudad de Toledo, como pueden ver en estas imágenes actuales: nuevos edificios, nuevos skyscrapers, nuevos rascacielos. Verdaderamente la escena cultural de Toledo tiene algunos landmarks muy importantes y que son conocidos a nivel mundial. Destacamos la University of Toledo. Aquí tiene una fotografía de su campus. El Toledo Zoo, uno de los zoos más importantes de América. El Toledo Museum of Art, uno de los museos de pintura más importantes de Estados Unidos. Tiene colecciones de maestros europeos, Rembrandt, Rubens. Existen muchos otros landmarks de los que podríamos hablar en Toledo: la Lourdes University, los Metro Parks, pero no queremos acabar este vídeo sin hablarles de los Toledo Mad Hens, el mítico equipo de béisbol. Este equipo de béisbol de las categorías inferiores, de las divisiones inferiores, de la AAA, es tal vez el equipo más querido de América, por muchos motivos. Primero, por su nombre tan original. Mad Hens puede ser traducido en español como las gallinas en el fango, las gallinas en el barro. Pero sobre todo porque, a pesar de su larguísima historia, más de 140
años de vida, de existencia, nunca han ganado nada, ningún título. Y a pesar de ello siguen teniendo una legión de seguidores, de fans, de familias enteras que día tras día acuden al estadio a ver los partidos. Es realmente un fenómeno incluso a nivel mundial, desde que se popularizase gracias a la serie Más de los años 70. Los Toledo Mad Hens jugaron al principio en un field en pleno downtown de Toledo. Es el Swain Field. Aquí tienen imágenes históricas de este terreno. A finales de los 50 tuvieron que abandonarle y buscar otra localización, siguiendo esa tendencia de abandono del downtown que hemos comentado anteriormente. Tuvieron que ir a jugar a la localidad de Momí, 20 kilómetros al sur de Toledo, en el Lucas County Fairground, el recinto ferial del condado de Lucas. Realmente esto era un antiguo hipódromo. Pueden ver aquí, a partir de 1965, el Lucas County Recreation Center. Era un hipódromo que fue transformado, la tribuna forma parte de una de las laterales del field y se construyó el otro lado del campo. Aquí tiene una imagen de los años 60 de este Lucas County Recreation Field, la casa de los Toledo Mad Hens. Fue remodelado en 1988, pasando a denominarse Ned Skeldon Stadium, hasta que a principios de la década de 2000, si no recuerdo mal, en el año 2001, regresó al downtown de Toledo, en forma de un nuevo y bellísimo estadio. Es el Fifth Third Field, en pleno downtown de Toledo, siguiendo esa tendencia de los ballparks en pleno downtown que inició Camden Yards en Baltimore y que luego tenemos un magnífico ejemplo en el propio estado de Ohio con el actual Progressive Field en Cleveland, el antiguo Jacobs Field de Cleveland. Este Fifth Third Field de Toledo no le va a la zaga, como pueden comprobar. Es un recinto bellísimo, con una bellísima panorámica del downtown de Toledo. Y con estas espectaculares imágenes del downtown de Toledo, nos despedimos de esta gran ciudad. Acabaron de presenciar Toledo, de Glass City. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.